Estamos a punto de comenzar una ruta que une dos pueblos, uno en Castellón y otro en Teruel. Cada 7 años, los vecinos de Vallibona, en Castellón, van de peregrinación al santuario de la Virgen de la Fuente en Peñarroya de Tastavins. Como la ruta dura toda una jornada, solamente vamos a recorrer el tramo turolense. Nos vamos de romería. Es la primera vez que utilizamos una romería como pretexto. Y no lo hacemos con cualquiera, sino con una de las más significativas de cuantas se celebran en Aragón. Hablaremos, por supuesto, de esta tradición, pero también del sendero y de los muchos lugares que atraviesa. Ahí van unos cuantos ejemplos. Árboles monumentales, mayos espectaculares, leyendas de lobos, un pueblo con mucho encanto. Tenemos todo preparado para caminar, pero antes hay que ubicar. Si tuviésemos que hacer la romería entera, recorreríamos una distancia de 28 kilómetros, algo que nos costaría unas 7 horas aproximadamente. Pero nosotros vamos a hacer únicamente la parte turolense, cuya longitud es de 8,3 kilómetros. Invertiremos un par de horas de caminata y salvaremos un desnivel de 493 metros. La dificultad es baja, o lo que es lo mismo, muy asequible. Este hito de piedra dice que de aquí a Peñarroya tenemos 2 horas. Lo que no cuenta es el origen de la romería, que se remonta al siglo XV y desde entonces no ha dejado de celebrarse. Escuchadla. En el año 1430, la ciudad de Vallibona sufrió una terrible epidemia de peste que casi acaba con toda su población. Aún así, 7 muchachos sobrevivieron y decidieron viajar a Peñarroya para encontrar esposa y así repoblar su pueblo. Las encontraron y en agradecimiento decidieron viajar en romería a la ermita de la Virgen de la Fuente, patrona de la localidad. Dicen que algunos de los actuales romeros son descendientes de aquellos enlaces, pero eso sería ya otra historia. No sé qué impresión nos estará produciendo la ruta, pero os aseguro que en días de romería la cosa cambia. Recordad que la próxima es en el 2012. Para que nos cuenten más cosas de la ruta y de la romería, he quedado muy cerca de aquí con unos amigos. Voy a su encuentro. Por lo tanto, este tramo lo hacemos ligeritos, que no quiero ser impuntual. Les he dicho que nos veíamos en la balsa de San Miguel y está justo aquí al lado. ¿Qué tal? Abelino. ¿Cansado? Va, que va. Disfrutando muchísimo. Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, uno de Peñarroya y otro de Vallibona. Sí. Fantástico, ¿no? Lo tenemos ya, tenemos el completo. Bueno, yo creo que es de obligado cumplimiento, estando en la zona turolense, que comencemos con Peñarroya. Cuéntanos, ¿qué representa, ¿no? ¿Qué papel ocupa en esta romería Peñarroya? Peñarroya ocupa el papel, bueno, con mucha alegría, porque se representa ese día que allá hubo peste, y bajaron 7 chicos a buscar a las mujeres de aquí, porque allí se quedaron sin mujeres. Entonces hicieron la promesa de cada 7 años bajar. Eso es el fundamental de... Digamos que somos los anfitriones, ¿no? Exacto, Digámoslo así. sí. Bueno, Manolo, ¿y cómo vive todo esto Vallibona? Vallibona, pues es un día muy especial. La gente se levanta a las 6 de la mañana. ¿A las 6? Sí, se tocan las campanas, se va a misa, rezan un responso por los antiguos difuntos de la población de ambos lados y luego ya se sale a las 8 de la mañana hacia aquí en romería. Hacemos 2 paradas, una para almorzar a unas 2 horas más o menos del pueblo, otra a las 4 para comer y poder llegar aquí sobre las 5 y pico de la tarde. O sea, que en horas más o menos, ¿cuánto sería el Pues serían recorrido? unas 7 horas. Unas 7 horas. Claro, hacer los descansos siempre se alarga, que serán 9 más o menos, y es un día especialísimo para las 2 poblaciones. ¿Y cuánta gente soléis venir? ¿En qué número? Pues la última vez sobre unas 800 personas. 800 personas. 800. Que junto con los más o menos 500 que estáis aquí, ¿no? Sí. Bueno, menos 500 y la gente habitantes. que pueda venir de Bueno, fuera. 500 de que viven, pero viene mucha más gente, entonces una auténtica revolución ese día, ¿no? Sí, revolución total. Fantástico. A la cena seríamos 900 personas bien. O sea que entonces, vamos a ver, ¿qué podríamos contar a la gente que nos está escuchando para que se anime a venir, para que esos 1000 y pico se multipliquen y sean más? Cuéntanos un poco lo que A ver, ocurre. ellos llegan a las 5 y media, nos encontramos aquí abajo en el Ponchafat y allí pues se saludan los 2 alcaldes, ya bajas hacia el pueblo. Llegan a la plaza, entran a la iglesia y luego vamos a la ermita con romería rezando el rosario y en la ermita de la Virgen de la Fuente pues allí hacen una misa. Ya después de la misa subimos al pueblo. Ya preparamos la obra de teatro. ¿La obra de teatro? Sí.
que tengo entendido que es una recreación de lo que ocurrió. Una recreación de lo que pasó. Fantástico. Y allí pues se casan las 7 mujeres y todo. Y después de la obra de teatro, pues la cena. Y la cena, pues el menú siempre es el mismo. Porque es lo típico que son judías blancas con bacalao. Ricas. Después del teatro, ¿no? Sí, sí. Y después ya, como ya has cogido fuerzas, el baile. Ah, ¿eso para quemar? Sí, sí. Hasta que el cuerpo aguante, pues a bailar. Fantástico. Ya la gente, pues el que no está en el baile, pues se va a dormir porque tenemos las puertas abiertas para todos los vecinos de Vallibona. No, yo creo que se han tomado nota, es más que vamos, seductor, lo que se plantea para ese día. Sí, sí. Yo os prometo que tomo nota. Es verdad que es una maravilla todo lo que vamos descubriendo con Chino Chano en cada lugar, pero yo me apunto el 2012 como una fecha para no olvidar. Avelino, muchísimas gracias. Muchísima suerte, mantener que es una fiesta preciosa de encuentro entre dos localidades. Disfrutarlo. Manolo. Hasta el 12. Ahí estaremos, no faltaré. Cuidaros mucho. Faltes. Adiós. Vale, hasta luego. Adiós. Rozando las primeras casas de Peñarroya, nos toparemos con un peirón que conmemora la celebración de la romería. Y si nos salimos unos metros del camino, veremos el denominado Pont Xafat.